Bueno, también creo que se resalta mucho ese sentir común de territorializar, de poner en los territorios, como que hemos acumulado una fuerza política de acción que se ve a las lesbianas como agentes flotantes y no pertenecientes a territorios, ¿no? Como el hecho de sembrar, plantar nuestra lucha como parte de la lucha. O sea, nosotras también necesitamos vivienda, tierra, nosotros también comemos de la tierra. ¿Dónde o cuándo o ahora no vimos? ¿Cómo nos estamos preguntando o todas nos estamos poniendo a pensar eso? Ayer en el grupo amarillo hablamos mucho sobre eso, cómo nosotras dejamos de hacer política aérea, política en la nube, y la plantamos en la tierra con las otras, con los otros, y cómo vamos a relacionarnos con esos otros que están ahí también, que también están luchando por el territorio, que también están luchando por la emancipación. O sea, cómo juntamos todo sin perder también lo nuestro, ¿no? Así, poniéndonos... Bueno, yo creo que en el grupo ahí como que estuvimos mucho tiempo dándole vueltas a esa pregunta, dándole vueltas a otras, pero sí me gustaría como resaltar también eso de la importancia de vernos nosotras en donde vivimos, en las comunidades a las que pertenecemos, y rescatar la historia de las abuelas, de las madres a las que también les robaron la tierra, a las que también despojaron de esa conexión con la tierra, ¿no? Bueno, yo quiero abordar varias cosas que salieron en las conclusiones a través de los videos. Una cosa así como si el lesbianismo debería llevar apellido, ¿no? Que fue una cuestión del grupo o alguien del grupo, no sé. Y yo creo que sería interesante porque precisamente es lo que nos diferencia como lesbianas feministas de otras propuestas lésbicas que solamente se limita al tema del orgullo, de la opción sexual, de la sexualidad, etc. O sea, yo creo que el apellido feminista no es cualquier cosa en este caso. Y ahora más que nos ponemos, menos mal, otros apellidos que no solamente somos lesbianas feministas, sino lesbianas, feministas, antirracistas, decoloniales. Y eso, de alguna manera, o de muchas maneras, nos está diciendo, que además me satisface mucho personalmente, cómo el movimiento se está replanteando su propia política. Es decir, ciertamente, yo hace mucho tiempo me centraba en el tema, probablemente cuando me juntaba con las lesbianas, del lesbianismo, de la opción sexual, del orgullo, que eso es súper importante porque también nuestra sexualidad es politizada, pero lo que nos está diciendo los apellidos es cómo estamos complejizando, digamos, la política, ¿no? Por otro lado, me interesó mucho una de las cuestiones que dijo el grupo sobre si necesitamos agendas e identidades y si eso significa o no victimizarse, ¿no? Bueno, yo no estuve en ese grupo y no sé en cuál sentido lo dijeron, pero aunque yo creo que mucha tendencia queer ha cuestionado, además no solamente los queer, ha cuestionado el tema de las identidades fijas, que no son esenciales, que son contextuales, que son contingentes, etcétera. Yo sí creo que las identidades políticas, mientras sigan existiendo las opresiones, son importantes. El problema es cómo concretizamos, creo yo, esas identidades políticas. Y yo creo que muchos de los grupos lo plantearon, ¿no? O sea, cómo lesbianas feministas no solamente somos lesbianas, somos trabajadoras, nos afecta la flexibilidad laboral, somos también racializadas, y en ese sentido una sola identidad política no es posible. Por eso, digamos, la importancia de los diferentes apellidos para llamarle de alguna forma que nos estamos poniendo. Y la otra cosa es, a mí me gustaría abordar la academia porque yo sinceramente creo que si vamos a abordar todo lo que es colonizado en nuestras experiencias, pues deberíamos empezar inclusive por la misma forma que nos organizamos, que también son formas colonizadas de organizarnos. Y yo creo que la academia no es homogénea, obviamente es una herencia colonial. Sin embargo, la academia también tiene una serie de fugas, que muchas de las que estamos ahí trabajando, que lo asumimos como un trabajo porque nos pagan, no es el activismo obviamente, pero sí hacemos cosas dentro de la academia. Entonces, porque esa cosa también de la teoría y la práctica como una cosa dicotómica,
Yo no creo en eso, yo creo que la teoría que crea también pensamiento para la acción política, que no solamente sale de la academia, es importante, pero hay una que sale también de la academia como pensamiento crítico que también es importante. Mi nombre es Claudia Castrocín, soy de Argentina y quisiera pedir, si cada vez que hablamos de diversidades, de política de la diversidad, de matrimonio igualitario, cuando hagan esa reflexión inmediatamente no la bajen como algo que es una reproducción inmediata del capitalismo, de la heterosexualidad obligatoria y demás, porque habemos muchas lesbianas, feministas, que trabajamos un montón por estas leyes, por la ley de matrimonio igualitario, y creo yo que tiene que ver con la idiosincrasia de cada país, con la cultura de cada país, con la vivencia de cada país. Nuestra lucha en Argentina, la verdad es que fue muy dura, la llevaron adelante lesbianas feministas. La cara visible de esa ley fue una compañera que se llama María Rashid, que fue elegida por un montón de compañeros y compañeras para que lleve adelante esa lucha. Como sabemos que entendemos desde dónde se habla cuando se habla de la reproducción del heteropatriarcado y demás, pero nosotras entendemos la lucha desde un lugar estratégico, simple y llanamente estratégico, porque se sigue luchando a partir de una igualdad jurídica. En Argentina lo único que se modificó fue que hay una igualdad jurídica. Eso no significa que esa igualdad jurídica todavía, o sea, con el matrimonio igualitario nos siguen matando, nos siguen violentando, sigue habiendo violencia hacia gays, lesbianas, ¿sí? O sea, no, eso no se modificó en nada, lo único que produjo fue que nos podemos casar, que podemos tener herencia, que podemos heredar y demás. Ahora, el golpe cultural que eso generó fue increíblemente positivo, muy positivo. Si nosotras, una de las cosas que, yo estaba en el equipo rojo, y una de las cosas que planteábamos era, ¿a quién le hablamos como lesbianas feministas? ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? ¿A quién queremos llegar? Que nosotras como lesbianas feministas pensamos que las que estamos acá, las 250 personas que estamos acá, vamos a hacer la revolución. Pero ustedes piensan, ¿de verdad piensan que nosotras solas podemos? Entonces, ¿a quién le habla el movimiento de lesbianas feministas? ¿Qué queremos seguir haciendo? Queremos seguir hablando entre nosotras sobre lo que ya estamos convencidas. Hay que salir a la calle, hay que llegar a las lesbianas que no tienen idea ni siquiera de lo que saben. Qué sé yo, hay lesbianas que no saben ni lo que significa la palabra patriarcado. Por supuesto, pero también tiene que ver esto con generar también estrategias de a quién le hablamos, cómo llegamos, cómo llega este feminismo, estas lesbianas feministas, cómo llegamos a hablar con las bases. El tema del territorio, digamos, una preocupación que a mí me da es que si hablamos del territorio siempre pensándolo como algo desde afuera, y el territorio también es nuestro cuerpo, ¿no? Y es una cosa que yo creo que hay que reivindicar también y que hay que hacer evidente en estos planteamientos. Porque a partir además de ese cuerpo, de ese territorio que es nuestro, también tendríamos que hacer un reconocimiento de ese racismo, de ese colonialismo que también nosotras tenemos y que mucho lo ponemos en práctica en nuestras relaciones y no las reconocemos. La violencia entre nosotras es parte de ese racismo y esa colonia que tenemos, ¿no? Y cuando hablamos de eso, ayer yo lo puse en el grupo y no hubo eco sobre el tema. Pareciera que tenemos mucho miedo de hablar del tema. Y perdón, si hablamos que lo personal es político, entonces ¿cómo voy a hablar yo de la violentación del territorio cuando yo estoy violentando también el territorio de otra compañera, ¿verdad? Sobre nombrarse, sinceramente desde mi perspectiva, para mí, si el sistema me parece que como es tan camaleónico, a veces le interesa que no nos nombremos, porque lo que no se nombra no existe.
¿verdad? Entonces yo sí soy de nombrarse, porque yo existo. Y si a este sistema eso lo va a joder, pues que lo joda. Porque yo me seguiré nombrando como lesbiana feminista, ¿verdad? Y además para mí es una forma también de resistir, y de resistirle al sistema, porque claro, para el sistema sería muchísimo mejor que no nos dijéramos y no nos categorizáramos, porque entonces, ¿contra qué? ¿Verdad? Y luego yo creo que efectivamente en ese sentido de que el sistema es camaleónico, yo creo que el sistema también, y hablo del sistema patriarcal, el sistema machista, el sistema heteronormativo, ¿verdad? O sea, el sistema capitalista, el imperialismo, o sea, todo esto además yo creo que es tan camaleónico que logra transformarse y además apoderarse de nuestras luchas, de nuestra resistencia, de nuestros movimientos para neutralizarnos efectivamente, ¿verdad? Y además para perpetuarse. Yo creo en algunos digamos, modificaciones que se pueden hacer a través del Estado, porque yo creo que también a través de las instituciones puede hacer también las transformaciones desde adentro también puedes hacerlas. Es mi pensamiento y es mi opinión. Yo no creo en la normalización de la heterosexualidad, planteándose en términos de lo del matrimonio igualitario, digamos que esto ha venido siendo como toda una lucha que se ha, y nos hemos visto implicadas nosotras, de una u otra forma, pero creo en el derecho a decidir. Y aquí hablábamos un poco también de que no podemos hacer que todas entonces las lesbianas del mundo entero, de Latinoamérica, piensen exactamente igual que nosotras. Y bueno, y en ese sentido hay otro montón de mujeres lesbianas que tienen una serie de condiciones que pasan por todo esto que hemos hablado, o que vamos a hablar y que estamos hablando en este encuentro, pues que quieren el matrimonio. Y yo creo en el derecho a decidir, y bueno, y si lo quieren, a pesar de que no tengan la conciencia, que no entiendan que eso es una institución de poder y todo lo demás, yo lo cambiaría, efectivamente. En mi país el Código de Familia le haría el cambio absoluto, ¿verdad? Para todo el mundo, no solo para que sea un matrimonio igualitario, pero bueno, creo en el derecho a decidir también, y eso es parte de lo que a mí me hace ser y estar aquí como lesbiana feminista. Y también lo de revolucionar un poco lo del tema de la academia. O sea, es que hablamos de la academia, que si hacemos o no hacemos academia. Bueno, ¿y por qué no cambiamos también ese concepto de la academia? En términos de por qué, en primer lugar, no es satanizar la academia, pero ¿qué academia? ¿Es academia que también nos impone este sistema? Es que esa es mi pregunta, o sea, digo, que escribamos nosotras, es que yo creo que tenemos que escribir, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que empatar las cosas, no separarlas, efectivamente, porque yo creo que están juntas. Lo que una pueda escribir, y yo le pongo así, no sé si eso es académico o no es académico, porque no me interesa reproducir esa academia que es parte de este sistema. Es que si no lo entendemos así, pareciera que la academia no está dentro de ese sistema, o de cuál academia estamos hablando, ¿verdad? Porque yo creo que además estamos haciendo una academia diferente. Entonces, a partir de esas prácticas que yo puedo hacer, yo puedo estar escribiendo al mismo tiempo, pero además posicionando otro tipo de academia. ¿No es eso también lo que queremos transformar? ¿Verdad? Gracias. Porque hablamos mucho del papel del Estado, ¿no? Del Estado en nuestros distintos territorios, ¿no? El papel del Estado en Colombia, en México, en El Salvador, en Brasil, y llegamos como a una, siento yo más o menos como punto de acuerdo de que pues había como una radicalización de las políticas neoliberales del Estado, digamos tomada de la mano con una radicalización de la violencia del Estado hacia pues, los múltiples sujetos que sabemos que son, digamos, violentados, entre ellas nosotras, ¿no? Entonces, en ese contexto de radicalización de las políticas neoliberales del Estado, me parece que es adecuado pensar también como en la radicalización de la política, de nuestra práctica lesbofeminista, porque si no es en este espacio, pues no entiendo en cuál pueda ser, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que pues justo implica también como, digamos, tener como muy clara cuál es la posición nuestra frente a la construcción o no de ese Estado, porque pues me parece que es como la síntesis, ¿no? Del patriarcado, del capital, de la construcción nacionalista, de, bueno, como muchos elementos que pues, son la reproducción de lo que nos niega como lesbianas feministas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que ahí es importante pensar hasta qué punto las estrategias jurídicas, ¿no? Hasta qué punto, digamos, todo el discurso de la victimización que se ha usado, digamos, por diferentes movimientos sociales, nosotras cómo nos planteamos frente a ese punto, ¿no? O sea, hay diferentes espacios que tienen que seguir construyéndose, pero ¿y nosotras, no? ¿Qué significa reproducir la estructura del matrimonio
para nosotras desde nuestra política lesbofeminista, ¿no? O sea, ahí creo que un poco se implica una radicalidad en sentido político no institucionalizado de la práctica feminista, y creo que eso va de la mano no porque queramos ser muy radicales, sino porque estamos en un contexto de radicalización de la violencia neoliberal del Estado, y me parece que ahí pues no es una cuestión de que unas sí y otras no, sino que como movimiento nos plantemos en eso, y que si otras queremos participar en otros espacios construyendo otras estratégicas, pues obviamente cada quien tiene el derecho y la libertad de hacer lo que quiera, pero este espacio como tal me parece que sí necesita como tener una posición muy clara frente a eso. Bueno, yo quería decir que soy una obrera de la academia y además soy activista, y para mí mi trabajo académico es fundamentalmente activista, y no me concibo haciendo este trabajo en la academia fuera de esta perspectiva activista. Entonces lo que yo enseño, los textos que elijo para la discusión con las y los estudiantes, tiene una perspectiva política y fundamentalmente activista. Lo que escribo, por supuesto, que tiene también una dirección política y es absolutamente marcada por mi experiencia lésbica. Y mi experiencia lésbica está marcada por esta relación que yo tengo con este movimiento lésbico feminista. Y en ese sentido, la perspectiva académica que pues estamos deconstruyendo y reconstruyendo tiene que tener esta perspectiva decolonial, en el sentido de qué epistemología estamos construyendo, desde dónde, qué es lo que recogemos y desde dónde construimos conocimiento, ¿no? Y me parece fundamental en ese sentido este tipo de encuentros, porque es este tipo de encuentros lo que nos alimenta, no solamente en las construcciones teóricas que hacemos, en las estrategias prácticas y políticas que nos planteemos, y en ese sentido pues me parece un poco extraño plantear la pregunta del cuarto propio, si es válido o no es válido el cuarto propio, ¿no? Me parece extraño porque es una discusión que en Guatemala ya se había dado, y había sido un momento bastante doloroso para este movimiento, porque implicó una ruptura, y esta ruptura permitió pues la posibilidad de diversificar los encuentros. Y en ese sentido, pues quienes queremos estar en un encuentro entre lesbianas, digamos, el resultado de este encuentro, porque esta es, digamos, la continuación de Bolivia, donde se reafirmó los acuerdos de Guatemala, ¿no? Y hay otros encuentros, hay otro encuentro al que le denominaron incluyente, ¿no? Que es el encuentro que va a incluir trans, otros sujetos o sujetas que quieran, digamos, aportar. En ese sentido, para mí, mi política lésbica la llevo a otros lugares, ¿no? Soy sindicalista, y cuando estoy en el sindicato, pues es importante para mí tener este planteamiento lésbico y estar pendiente de que esta política que se construye en el sindicato tenga esta perspectiva. Y si voy a otros espacios también. Y en ese sentido es sumamente importante tener este espacio, porque es un espacio de discusión, de reflexión y de construcción de estrategias, que si le queremos llamar cuarto propio, o que si le queremos llamar encuentro propio, o si le queremos llamar encuentro lésbico feminista, nos sigue alimentando, porque plantearlo desde ese lugar es como plantear la desaparición de este encuentro, compañeras, y eso me parece sumamente riesgoso. Tengo dos observaciones puntuales. Primero, creo que es muy importante que pensemos en el tema de las políticas neoliberales, neocoloniales y el régimen heterosexual, para no solamente hacer todas las reflexiones que tenemos, en particular en cada uno de nuestros contextos o en cada uno de nuestros movimientos o en cada una de nuestras expresiones organizativas, sino pensarnos más también en articulación de acciones concretas como mujeres lesbianas feministas, pero también como personas revolucionarias, como bien lo dijo aquí una compañera que se paró. Y estoy diciendo esto porque me parece que la discusión se ha tornado un poco referente a ciertas posturas muy particulares que quieren extender masivamente esa particularización, ¿sí? Creo que hace falta
una visión mucho más estructural para la acción política y creo que la discusión se está quedando mucho en cosas muy particulares. El tema de la academia, por ejemplo. Miren, si ayer estábamos hablando en el grupo, que eso no alcanzó a salir en el video, que no hay que pensarse únicamente todas las, digamos, los efectos de las políticas neoliberales como, digamos, las acciones directas de violencia estructurales y de expropiación de territorios y de feminicidios y de etnocidios y todo lo que generan, ¿no?, las políticas neoliberales, sino que también hay que pensar cuál es el discurso hegemónico que se lleva a ciertos territorios, incluyendo el cuerpo, como bien lo decía una compañera, aquí, ¿sí? Porque ahí está la colonialidad. Y la colonialidad entra tan fuerte que nosotras la reproducimos aquí, ¿sí? Y hay una reproducción impresionante de la colonialidad aquí en este ejercicio, que es radical, revolucionario, no sé qué, pero no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo que criticamos. Entonces, sale alguien aquí a decir que me parece un poco peligroso que se diga que el patriarcado no existe, que no sé qué. ¿Y por qué tanto miedo a aceptar que existen posturas que creen que el patriarcado no existe? Aquí hemos venido a hablar que el racismo, y vamos a dar el debate en la tarde, ¿no? Que somos antirracistas y mejor dicho, pero yo me pregunto, ¿qué tanto conocemos lo que han producido las mujeres de color y las mujeres negras respecto a esto del patriarcado? Yo invito a que hagamos una lectura desde ahí, porque también pueden existir dispositivos coloniales en nuestra psiquis que dicen hoy que es amenazante al movimiento feminista o lésbico feminista decir que el patriarcado no existe. A mí me parece que lo complejiza, ¿sí? Y cuando vemos el debate sobre el racismo vamos a entrar sobre ese debate. Pero yo creo que el patriarcado hay que hacerle sus críticas. Es decir que el patriarcado es la norma y es como el sistema por el que debemos luchar todas las mujeres, en contra del que debemos luchar todas las mujeres, yo me hago un lado, ¿sí? Pero vamos a debatirlo con más fuerza en la tarde.